Ahora sí. Bueno, como les contaba, estamos reunidos para revisar la convocatoria Viraliza Metodología, denominada Red de Emprendedoras. Y nuevamente reitero que vamos a ver un contexto primero del programa, luego para ir a la convocatoria y por último ya a más materia de lo que es la postulación en sí. Entonces el programa Viraliza, ¿qué es lo que busca? Este es uno de nuestros programas de cultura emprendedora. Entonces el objetivo es fortalecer y mejorar las condiciones de entorno y o cultura en la que se desarrolla la actividad emprendedora, validando y promoviendo entonces esta opción de emprender y usar la innovación como herramienta privilegiada de desarrollo económico y social, y además posicionar a Chile como una capital de la innovación y el emprendimiento en Latinoamérica. Tenemos 5 categorías o focos también del Viraliza, donde tenemos primero eventos de alta convocatoria, tenemos metodología para emprendimiento e innovación, que es la que nos reúne en esta ocasión. Tenemos educación para el emprendimiento de escolares, difusión del emprendimiento y la innovación, y la que se da de forma más seguida, digamos, son los programas de formación para emprendimiento e innovación. ¿En qué consiste esta convocatoria entonces? Lo que buscamos es que se desarrollen y se empaqueten metodologías de trabajo con emprendedoras para que formen o consoliden redes de apoyo, compartiendo así experiencias, conocimientos, recursos también, y que exista un apoyo mutuo entonces en el desarrollo y fortalecimiento y aparte de la consolidación de los emprendimientos, impulsando en este sentido el emprendimiento colaborativo y en red. El emprendimiento colaborativo, de hecho, lo que hemos detectado nosotros es algo que se da más en aquellos emprendimientos donde se están liderando las mujeres, así que por eso el sentido también de esta formación o conformación de una red a través de una metodología. Por lo anterior, entonces, necesitamos que se generen actividades para que las emprendedoras compartan sus experiencias y conocimientos con otras que tienen problemas similares en el desarrollo de sus negocios. Y una vez que estas metodologías estén empaquetadas, tienen que quedar a disposición de los ecosistemas regionales, ya sea a través de las gobernanzas, de las mesas de trabajo o también de otras entidades del ecosistema que congreguen o que tengan una red, digamos, más o menos conformada dentro del territorio donde se va a intervenir. Lo que es la metodología, entonces, que es el centro de esta convocatoria, tiene que contemplar lo siguiente. Primero que todo, hay 6 tipos de actividades, donde las obligatorias son las actividades de networking, las mentorías y cursos formativos o actividades similares de formación. Esas son las 3 principales y las obligatorias. Se tienen que completar con otras 3 que en el fondo va a depender de cada beneficiario. Y lo importante a tener en cuenta entre estas es que sumadas todas estas actividades tienen que ser al menos 40 horas de ejecución. Desde ahí es el piso. El número de participantes es al menos 30 beneficiarias atendidas en el pilotaje de la metodología, que se los voy a explicar un poquito más adelante. Y además, esta metodología tiene que tener un plan de financiamiento y de replicabilidad que le permita consolidarse en el tiempo. La idea de estas metodologías no es solamente que se hagan y que se ejecuten, sino que estas también pueden replicarse en otros territorios o tomarse como base para hacer esta acción. Entonces, la metodología tiene 4 etapas que son las más relevantes en este caso, que se las voy a explicar más adelante también con un poquito más de detalle, por mientras las voy a mencionar. Primero es el empaquetamiento preliminar, luego se hace un pilotaje con estas al menos 30 beneficiarias atendidas que les comentaba recién. Luego viene el empaquetamiento final de la metodología y por último también la puesta a disposición del ecosistema donde se está interviniendo. Entonces, los requisitos de selección de las beneficiarias atendidas en este caso eh, son los requisitos mínimos, como dice ahí, para los emprendimientos que formen parte del grupo objetivo a intervenir. Por un lado tenemos a personas naturales, de género femenino obviamente, que no tengan ingresos por ventas, pero que tengan una idea de negocio o un emprendimiento en etapa inicial. Y un segundo grupo de personas naturales, también son de género femenino, pero que tengan emprendimientos que sí ya tengan ingresos por venta y que estas no superen las 2.400 UF durante el último año, que se cuenta desde el mes anterior a la ejecución de esta intervención. Y por otro lado tenemos a personas jurídicas constituidas en Chile, digamos, con fines de lucro, que sean lideradas por mujeres y que tienen este mismo requisito de un máximo de 2.400 UF de ingresos por venta durante el último año.
Y bueno, también existe un requisito que es más formal, donde las beneficiarias tienen que aceptar la participación y dar cumplimiento al 100% del programa. Ahora bien, la postulación en sí. Bueno, acá está el link de postulación, que es un hipervínculo. Ahí se los voy a copiar en todo caso el link de postulación dentro del chat más adelante. Entonces, ¿qué es lo que se debe considerar al momento de postular? Tenemos un formulario que está obviamente en nuestro sitio web, que es el link que les voy a dejar como les decía, donde tenemos 5 apartados en rigor que son los más relevantes. Por un lado tenemos una guía de postulación donde se da una explicación de lo que busca esta convocatoria también, y se les permite descargar los documentos necesarios para desarrollar la postulación, que son las bases técnicas, las bases administrativas generales, y una resolución también que determina la focalización de esta convocatoria, que es donde está, digamos, todo el detalle que les he comentado de la metodología y lo que se espera en este caso de la convocatoria. En un segundo apartado del formulario tenemos la información del postulante, donde en general es identificarse, digamos, y dar los datos de contacto de todos quienes participan del proyecto. Es decir, el ejecutor, que es la entidad que está postulando, un coejecutor, un asociado y una entidad experta internacional. Para tener claro, el ejecutor es el único actor obligatorio en este caso dentro del proyecto. Lo que es coejecutor, que es una entidad, digamos, que presta apoyo para conseguir, digamos, objetivos o actividades que el ejecutor por sí solo no lo puede conseguir, y que además puede hacer un aporte, digamos, pecuniario al proyecto, pero no es obligatorio. Por otro lado, tenemos el asociado, que es alguien que está interesado en que los objetivos del proyecto se cumplan, por ende hace un aporte monetario para esta consecución. Y por último, tenemos el caso de la entidad experta internacional, que es para prestar apoyo en caso de que, por ejemplo, se necesite para efectos de la creación de metodología en este caso. Pero como les comentaba, solamente el ejecutor en este caso es obligatorio, los demás son optativos. En un tercer lugar tenemos los antecedentes del proyecto, donde se pregunta el objetivo general, los específicos, cuál es la duración del proyecto, también un resumen de la propuesta y cuál va a ser la región de ejecución que se va a decidir dentro de la postulación. Luego está el formulario de la propuesta, que ya es como más entrando más en materia, donde se dan ciertas preguntas que tienen que ver con los criterios de evaluación del programa, que están en las bases técnicas. Y aquí también se suben los formatos de presupuesto, de plan de trabajo, los currículum de los profesionales y las cartas de apoyo. Y por último tenemos el apartado de focalización, donde ya son preguntas más directamente con la resolución de focalización de la convocatoria que les comentaba recién. En este caso, bueno, ahí parece el programa de formación, pero debería decir la metodología. No sé por qué me falta actualizar esta presentación. Como recomendaciones generales, no se tienen que hacer modificaciones en los formatos establecidos en la postulación. Si, por ejemplo, nosotros recibimos un currículum de profesionales que no es el mismo formato que damos nosotros, o un presupuesto distinto, o un plan de trabajo que no sea el que está en los formatos que se da en la página web, en el formulario al momento de postular, la postulación va a quedar no admisible y no va a seguir su evaluación. Así que ojo con eso al momento de postular. Por otro lado, también se recomienda completar la propuesta con tiempo. Hay que ver también que exista coherencia entre cada respuesta, que no haya alguna inconsistencia que pueda llevar a error al momento de evaluar, entre otras. Y por último, también como tema de seguridad, descargar el PDF de la propuesta una vez que ya se haya enviado y hayan finalizado esta postulación. Los requisitos para postular: debe ser una persona jurídica constituida en Chile, quien debe haber definido a los participantes del proyecto, que eran los que les comentaba en la lámina anterior. En este caso, bueno, el beneficiario ejecutor, que es el obligatorio, es la entidad que postula el subsidio, va a ser la responsable de ejecutar el proyecto. En el caso del coejecutor, como les decía, posee capacidades técnicas necesarias y complementarias para ejecutar las actividades del plan de trabajo. El asociado es quien cofinancia la ejecución del proyecto. Y la entidad experta internacional, como les decía, que tenga experiencia verificable en el ámbito de la propuesta. Y estas pueden ser contratadas por el beneficiario para desarrollar o ejecutar actividades del proyecto que no necesariamente estén dentro de la expertise del ejecutor por sí solo. Y el caso de las beneficiarias atendidas son las personas naturales y o jurídicas, que son el grupo objetivo, que en este caso son emprendimientos liderados por mujeres, ya sea con o sin ventas,
y siendo personas naturales y o jurídicas, y en este caso deben ser al menos 30. En cuanto al financiamiento y el plazo de ejecución, Corfo va a financiar hasta el 70% del costo total del proyecto con un tope de 30 millones y el 30% restante debe ser aportado por la beneficiaria, por el asociado y o también el coejecutor del proyecto en caso de que se cuente con esas entidades. Los aportes pueden ser pecuniarios, que son en efectivo, y también pueden ser valorizados, que se contabiliza para las cuentas de recursos humanos y administración, que es más que nada por las personas que ya trabajan en una entidad y que van a desarrollar el trabajo. Por ende, el trabajo del proyecto estamos aceptando entonces la preexistencia en términos de recursos humanos. Y en administración, sobre todo se trata de los casos donde hay un apoyo contable, digamos, un apoyo legal, quizás que algunos proyectos cuentan con ello y por ende lo tienen contratado ya antes de ejecutar el proyecto propiamente tal. Y el plazo de ejecución es de hasta 10 meses, con una prórroga de hasta 4 más como máximo. Es decir, el proyecto en su máximo plazo de ejecución puede ser 14 meses. ¿Cómo se evalúa el proyecto? Primero son los requisitos de admisibilidad, que es donde vamos a ver, por un lado, el análisis de antecedentes legales, que básicamente en este caso ver netamente lo que es la personalidad jurídica, porque no se pide mucho más que eso. Y luego pasa el análisis de pertinencia técnica, donde los ejecutivos de Corfo vamos a verificar que el proyecto esté presentado con los formularios y los anexos que se dejan disponibles en el sistema de postulación. Vemos también cuál es la coherencia entre el objetivo del instrumento, el del proyecto y la temática a la cual se postula, que en este caso es esta metodología para crear una red emprendedora. También vemos el cumplimiento de los requisitos de financiamiento y plazo. Si un proyecto, por ejemplo, indica que va a durar 12 meses, ya queda fuera por un tema de plazo. Si pide más de 30 millones, también queda fuera por temas de financiamiento. Y por último, vemos el cumplimiento de los requisitos de focalización que están determinados en esta resolución que les mencionaba. Y en este caso es el número de emprendimientos del pilotaje, que son 30 como mínimo, el número de horas totales de las actividades, que son como mínimo 40, y el número de actividades mínimas, que son 6, donde hay 3 obligatorias, que son networking, mentoría y cursos de formación. La evaluación de la propuesta entonces se da con estos criterios, que son todos evaluados con notas de 1 a 5, donde 1 obviamente es la nota mínima y 5 la máxima, y tenemos los siguientes criterios. Por un lado, la propuesta de valor, la coherencia y la categoría, donde se revisa obviamente cuál es el objetivo, cuál es esta propuesta de valor que se va a entregar hacia el ecosistema, la coherencia que tenga la propuesta también. Por otro lado, tenemos, y esto vale un 20% el primer criterio, el segundo criterio, que es donde evaluamos el plan de trabajo, la metodología, también y los resultados y los indicadores que se proponen para la iniciativa, que vale un 30%. Luego, el perfil del postulante, su experiencia, sus redes también y compromiso, que vale un 30%. Y por último, la cobertura territorial e incidencia en medios de comunicación, que vale un 20%. Entonces, esto se da por evaluación interna, donde los ejecutivos de Corfo evalúan cada una de las propuestas conforme a estos criterios que les mencioné recién, y se forma un ranking de las postulaciones, que se lleva a esta instancia que es el subcomité de ecosistemas de emprendimiento, que es un órgano colegiado también que toma las decisiones y ordena en el fondo este ranking y si es que cuáles proyectos se aprueban y cuáles terminan rechazados. La información de la convocatoria, entonces, los documentos a revisar son las bases técnicas, la resolución de focalización y las bases administrativas generales. Todo esto está obviamente en la página de Corfo. Tenemos ese fondo central que es de atención al cliente y un mail que es un mail genérico, digamos, pero que se va activando conforme van saliendo las convocatorias. Las fechas del proceso, las postulaciones son del 12 de mayo hasta el 13 de junio, hay un error de tipeo. La evaluación va a ser del 13 de junio hasta el 14 de julio, que es cuando se hace el comité, que les comentaba recién. Y el día después de comité, en general los días viernes, nosotros tenemos comité los jueves, que es jueves 14 de julio. El día 15 ya estaríamos dando los resultados. Si es que hubiera algún problema, podría pasarse hasta el lunes 18, pero en general no pasa porque dentro de los procesos internos y el tema de subcomité está funcionando bastante eficiente en ese sentido. En cuanto a anexos, bueno, aquí tengo las actividades a realizar, que son el desarrollo de la metodología, su empaquetamiento preliminar,
la convocatoria y selección de beneficiarias, un diagnóstico ex ante, luego el pilotaje de la metodología, el diagnóstico ex post, el levantamiento de información de beneficiarias atendidas, el empaquetamiento final de metodología y la puesta a disposición de esta misma. Entonces vamos una por una. En cuanto al desarrollo de la metodología, lo importante es que esta permita formar o consolidar redes de emprendedoras, eso es lo más relevante a tener en cuenta. También su contenido tiene que incluir un plan de actividades con al menos 6 de ellas, como les contaba al principio, donde las obligatorias son networking, mentorías y formación, y deben sumar 40 horas en total, y se debe incorporar un plan de financiamiento y de replicabilidad para consolidarse en el tiempo. Entonces, existe primero un empaquetamiento preliminar, que es donde tomamos toda esta metodología desarrollada, la empaquetamos en el medio en que la beneficiaria considera pertinente. Cuando ya tenemos la metodología con su empaquetamiento preliminar, hacemos este llamado y selección de participantes, y también, previo a la aplicación de la metodología, hay que hacer un diagnóstico ex ante, que es para conocer el estado inicial de las emprendedoras respecto a sus necesidades de contar con redes de apoyo, y también cuál es el estado de su emprendimiento antes de participar de la metodología. Eso es lo relevante de este diagnóstico. Y hechas estas dos, tanto el empaquetamiento preliminar, el llamado y el diagnóstico, ya hacemos el pilotaje de la metodología con al menos 30 emprendedoras, donde se hace esta aplicación en el grupo objetivo para ver si la metodología está cumpliendo con los objetivos de la presente convocatoria, y en caso de ir pivoteando las soluciones a los problemas que se puedan ir presentando. Luego tenemos un diagnóstico ex post, donde lo aplicamos posteriormente a la aplicación de la metodología para conocer si esta influyó, obviamente, en la necesidad de generar redes de apoyo en las beneficiarias y en el crecimiento o no de sus negocios. El empaquetamiento, el levantamiento de información, está mal la parte de la descripción, pero se trata de hacer todo el levantamiento de información de el diagnóstico ex post y ver cuál es en el fondo cuáles son las soluciones que tiene que darse a la metodología antes de su empaquetamiento final, que es la actividad que viene después. Y por último también es poner la metodología a disposición al ecosistema, donde se puede hacer a través de mesas, gobernanza o instituciones que lo conforman. Ahora dejo un espacio para dudas, porque creo que escuché algunos micrófonos que se abrieron, pero no sé si era porque había dudas o porque no avanzaba la presentación. Le dejo la palabra, estimados y estimadas. Jaime primero me levantó la mano. Jaime Velázquez. Buen día, Diego, muchas gracias. Buenos días. Mi consulta tiene que ver con este número de al menos 30 beneficiarias atendidas, y si tiene que haber algún porcentaje de acuerdo a la categoría de beneficiaria. La primera entiendo que era personas que tienen un emprendimiento pero no tienen inicio de actividades, tampoco ventas, y la segunda categoría son las ya formalizadas. Dentro de los 30, ¿tiene que haber algún porcentaje que cumpla cada uno de esos segmentos o es libre? No, no está definido, eso depende de cada postulación. Ahí va dependiendo también de cuál va a ser el grupo objetivo, de cómo este está conformado, que quizás de repente puede ser más cargado hacia las personas naturales que están con una idea de negocio, o quizás en un lugar más avanzado, y depende de cada postulación, Jaime. Muchas gracias. Y aprovecho de hacerte otra consulta cortita respecto a las beneficiarias atendidas. ¿Es deseable que tengan un cierto nivel de edad o de educación como marco de entrada? Estoy pensando en las señoras que trabajan la tierra, por ejemplo, del sector agrícola, que generalmente tienen un nivel de educación un poco más bajo que un emprendedor tradicional, y que en muchos casos su edad es bastante avanzada. ¿No habría alguna dificultad con respecto a eso? No habría problema, porque para eso también está la actividad del diagnóstico ex ante, donde ustedes van a tener un mapeo también de cuáles son el tipo de beneficiarias que van a atender durante la intervención. Así que la edad y digamos, el nivel educacional que tengan no es influyente en este caso. Tampoco es excluyente. Muchas gracias. Muy amable. De nada, Jaime. Estefan. Hola Diego, y bueno, un saludo también para todos los que están conectados. Tengo dos preguntas. La primera es en relación a si nos pueden comentar o mostrar tal vez algunos ejemplos de metodologías de convocatorias Viraliza anteriores para poder analizar la envergadura que tiene. Y la segunda
segunda consulta es respecto a dejar esta metodología a disposición. Me gustaría saber cuáles son los canales más comunes para poder dejar esa metodología a disposición o a través de qué organismos también se tiene que dejar. Me imagino que algún documento escrito o tenemos que de alguna manera comprometer a que se va a seguir realizando posteriormente. Okay. Mira, la primera parte es un poquito más compleja porque tiene que ver un poco con empezar a revisar los informes finales y ver cómo la metodología en sí que se ha desarrollado, pero se podría solicitar en caso de. Y respecto a la segunda, pero se me fue la idea. La segunda pregunta era relativa a cómo dejar la disposición. En ese caso, en general, se hace a través de sitios web. Por ejemplo, en el caso de ustedes, podría quedar en la plataforma, en el sitio web de la Universidad de Concepción o en el sitio web de la incubadora, de la red de mentores. Eso más bien va definiendo la beneficiaria. Y claro, lo ideal sería tener, ojalá un documento escrito, porque como esta metodología ya va a quedar empaquetada, debiera tener documentos asociados a ella que puedan ser, digamos, entregables hacia el ecosistema donde se está interviniendo. Claro. Si existe, Pero por ejemplo, una gobernanza institución... regional, por ejemplo, que existe en varias regiones, se puede dejar a disposición de ellos, o si hay una entidad como ASECH, por ejemplo, que convoca mucho del mundo de emprendimiento, también puede ser a través de ellos la entrega. Pero lo ideal es que quede también, aparte de entregarlo a estas entidades, en una plataforma en sí que, como te contaba recién, va a definir cada postulación. Claro, pero que lo aplique cualquier institución de la región, no solamente en este caso nosotros. Exacto. La idea es que la metodología sea replicable, como dices tú, por cualquiera. Y obviamente si existe otra entidad de otra región que la quiera recoger, también va a quedar disponible para ella a través de tu sitio web. Ya. Por ahí ¿Y va los un poquito ejemplos los puedo pedir por correo? Sí, no habría problema. Gracias. Tengo a Alicia con la mano levantada. Sí, hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Mi consulta va en que se indicaba que había que presentar un plan de financiamiento y replicabilidad en el tiempo. No me queda muy bien qué significa. ¿Esto es para que lo financiemos nosotros después a futuro? ¿Cuál es el objetivo de eso? Claro, la idea es que, como les contaba, la metodología no muera en el fondo, es decir, en hacer solamente un proyecto, sino que también tenga un plan de financiamiento. Se refiere a la sostenibilidad de esta, de buscar de dónde podemos buscar apoyo para que esta metodología también no solo quede disponible, sino que se pueda ir replicando. Apunta un poco a eso. Y entonces ese plan no incluiría como subsidio, sería un plan sin subsidio de Corfo. No necesariamente, no lo tenemos restringido a que sea financiamiento netamente privado, sino que es más libre, digamos, se puede ir pivoteando en el fondo en la forma que ustedes estimen más conveniente, porque depende también de cómo se desarrolle cada metodología, de dónde va a sacar ese. Y esa es una propuesta a futuro, después de que termine este proyecto. Claro, ¿sí? Claro. La idea es que el plan de financiamiento, como les contaba, esta replicabilidad sea futuro, como dices tú, sí, justamente. Ya, muchas gracias. De nada, Alicia. Sergio también tenía la sí. mano arriba. Hola, Diego. Hola, Sergio. Buenos días. Mi consulta respecto a si hay de estas actividades mínimas, ¿tienen alguna distribución también mínima de horas, propiamente cada actividad? No. Dependiendo con que las 6 sumen, digamos, las 4. ¿Sí? Claro, ese es el sentido estricto. A lo que apunta esto es que, claro, no es que, o sea, ustedes pueden ir priorizando, obviamente, dependiendo de cada iniciativa que se postule, pero no existe un mínimo de horas para cada uno. Ustedes lo van distribuyendo conforme a las necesidades que tenga la misma postulación en todo caso. Ya digo, perfecto. Gracias. De nada. Belén. Dime. Hola, un gusto, una consulta. Dentro de las bases decía que el programa se podía desarrollar si las condiciones sanitarias les permiten de manera presencial, ¿cierto? Sí. Mi consulta es, ¿se puede hacer de manera híbrida? Decir cierta, no sé, por decir, de las 40 horas, 20 horas hacerlas de manera online y otras 20 horas de manera presencial. Sí, existe la metodología híbrida también. Ahí depende de nuevo, es más, se da más libertad en el tema de postulación para que ustedes elijan conforme también a cómo se desarrolla la iniciativa,
Pero puede ser una modalidad híbrida también, no hay problema con eso. No es restrictivo, digamos, de que si ustedes dicen que van a hacer actividades online lo vamos a evaluar peor o a haber un rechazo, sino que es netamente priorizar obviamente la parte presencial. Ya. Y otra consulta, ¿se puede hacer como multisectorial o hay que enfocarse solamente en un sector de la industria? Yo creo que también depende de la postulación. Ya. Depende de la postulación, no es algo restrictivo de que nosotros lo cerremos un foco. Es más fácil, digamos, evaluar una propuesta a veces con un foco ya más detallado, digamos, o decir de alguna industria, pero si por ejemplo el grupo digamos, no tiene un foco, un sector económico, un sector productivo definido, lo importante es que el grupo objetivo esté bien definido hacia dónde van a apuntar. Si bien no pueden tener, no es obligatorio que esté el foco definido, lo importante es que puedan caracterizar y se pueda entender bien a cuál va a ser el grupo objetivo que pretenden intervenir. Ya, muchas gracias. De nada, Soledad. Ahí sí, hola. Hola. Mira, tengo algunas dudas respecto a la parte de justamente el financiamiento, que ya han hecho algunas preguntas al respecto. La idea de esto siempre, me imagino, es que quede empaquetado y con una estructura de sostenibilidad económica con enfoque a que sea siempre replicado como por las gobernanzas, por los gobiernos, por, qué sé yo, municipios o entidades públicas principalmente. Exacto. Entonces, entendiendo eso, siempre se tiene que tratar de una actividad que para las mujeres, en este caso, sea gratuita. ¿Tú te refieres al plan de financiamiento futuro? El plan de financiación es un poco de las dos cosas. Si es que las mujeres las mujeres beneficiarias de este programa siempre van a acceder de forma gratuita, o se puede crear un sistema de financiamiento en el que algunas mujeres paguen por acceder a este programa. Mira, lo que buscamos netamente nosotros de forma ideal es que al menos al momento de la intervención de este proyecto que se está postulando, de esta iniciativa, sea de forma gratuita el acceso. Ahora, si después la metodología ya desarrolla, se puede, en el fondo, como dices tú, hacer algún sistema de pago quizás para acceder a ella, más a futuro, va de la mano también con este plan de financiamiento. Se puede incluir como dentro de este, puede ser uno de los aspectos que lo destaquen. Pero Perfecto. idealmente al momento de la intervención debiera ser gratuito. De ahí hacia arriba, en el fondo, ya puede ir cambiando un poquito la figura. Perfecto. Muchas gracias. De nada. No sé si hay más dudas, estimadas. Como les decía, bueno, en el chat les voy a dejar la presentación, le voy a actualizar unas cosas que había un error de tipeo, pero va a quedar disponible, digamos, para cualquier consulta, y en caso de, está ese correo, digamos, que es emprendimiento@corfo.cl, si es que llegara a haber alguna consulta posterior a esta presentación. No sé si Belén ni Soledad se les quedó la mano levantada. Ah, no, ahí está, Natalia. Hola Diego, buenos días. Buenos días. Respecto del grupo objetivo, tengo una duda. Ustedes mencionan 3 grupos y no me queda claro si es que hay que incluir a los 3 o uno se puede enfocar solo en uno. Depende de cada postulación. Depende de cada postulación. Si ustedes, por ejemplo, quieren hacer y intervenir a los 3, por ejemplo, definir un foco que, no sé, los emprendimientos de turismo, independiente de si están, si son personas naturales o jurídicas en el fondo, si están en etapa de idea o están con venta, eso lo van definiendo ustedes. De repente es un poco más fácil quizás casarse con un grupo porque va a ser más fácil de seleccionar después, pero Claro. depende de cada postulación. Depende de cada postulación, nosotros evaluamos eso separado, en el fondo, caso a caso. Claro, ya perfecto, me queda mucho más claro. De nada. Alicia. Aquí se me olvidó preguntarte, que había puesto en el chat, que si ya se tienen definido cuántos proyectos van a adjudicar. No, eso va dependiendo, porque en medio de que nosotros lanzamos la convocatoria y todo, se va viendo temas presupuestarios internos, entonces, y también depende de cuántas postulaciones recibamos. Eso es súper variable, no tenemos un número definido, la verdad. No tienen definido el presupuesto total todavía. Es que hay veces en que llega un poquito más, hay veces en que llega un poco menos, es como depende cuando ya se hace la transferencia hacia, digamos, la parte nuestra, la cuenta de emprendimiento, donde se va viendo bien esta parte. Pero el número de proyectos no lo tenemos estimado todavía, Alicia.
¿Y convocatorias anteriores, como para tener una idea? También es súper variable. En general ¿Sí? debe ser en unos 15 proyectos aproximadamente. Eso se ha dado en el último tiempo, pero insisto, esto es un número como no es exacto. Entonces va dependiendo de cada convocatoria. Ya, gracias. De nada. No sé si Natalia se le quedó la mano levantada o Soledad también. Ahí sí. Yo tengo una pregunta todavía. O sea, mira, se me olvidó, pero ya, tú hablaste del tema de plazo, que decía 10 meses con una posibilidad de prórroga, la duración del proyecto. Eso, cuando nosotros completamos el plazo, ¿tenemos que poner lo que dura el proyecto en su completo o solo lo que es la parte de entregar el programa? Por ejemplo, si yo digo que mi programa dura 3 meses, pero también me toma 3 meses más armarlo, ¿qué cantidad tengo que poner en la postulación? La duración total, los 6 meses. Los 6 meses. En ese caso serían 6, pero esta ya, convocatoria aguanta hasta 10. Entonces, hasta 10, claro. Hasta 10 máximo, sí. O sea, en ese caso preferible poner los 10 meses y contar con el tiempo necesario para armar todo con tiempo, y independiente de que el programa en sí dure 3 o 4 meses. Exacto, sí. Ya, lo ideal es poner, última... o sea, en rigor, mira, depende de cada iniciativa. Hay algunas que de repente me dicen, mira, en 7 o en 8 meses vamos a tener todo el programa completado y listo. Está bien, no hay problema. Sí, mientras sea menor a 10. Y en el fondo es de hasta 10. Sí, y la última cosa, bueno, tú comenzaste contándonos de que en particular este webinar está enfocado en Viraliza Metodología. Hay otras también que yo las estuve leyendo, pero ¿cuál es la diferencia de esta con la de formación? Porque me parecen muy similares. Sí, la diferencia principal es que los planes de formación es como tener un plan de capacitación, ¿sí? Es decir, como una formación en un tema en específico, y esto tiene relación con una metodología que es para crear esta red de emprendedores. La diferencia en sí es que en el plan de formación tú, por ejemplo, puedes decir, mira, voy a hacer, no sé, un plan de formación de tecnología de información. Entonces uno congrega expertos que tienen que ver con ese tema y se hace este programa donde se dan cursos formativos, charlas, talleres, bootcamp. En el fondo cada iniciativa es distinta en ese sentido, en cómo se arma este plan de formación. Y la diferencia es que esta metodología también, en sí el nombre metodología ya te da una diferencia respecto a la anterior, porque es en el fondo en cómo hacer la red de emprendedoras, es cómo hacer algo, lo que se refiere al nombre metodología. Esa es la diferencia principal. En ambos casos, y la diferencia también en general es que como la metodología queda empaquetada, va a quedar disponible para el público, y en el otro también el material generado en general también debe quedar disponible al público. Pero es más que nada esa la diferencia. No hay mucha... Pero ambas están enfocadas en lo que es desarrollo de red, de trabajo colaborativo, y ese es como el core, digamos, ¿no? ¿O solamente es para metodología esa parte? No, la red de apoyo, esta red de trabajo de emprendedoras es solamente para esta convocatoria en particular de la metodología. Perfecto. Ya, ahí hay una diferencia entonces. Sí. Ya, muchas gracias. De nada. Manuel. Dime. Quiero hacer una consulta. La metodología puede ser empaquetada a través de uso de herramientas tecnológicas. Por ejemplo, si nosotros queremos poder abordar toda una línea de negocio y después la podamos dejar alojada en una cierta aplicación, ¿es abordable? Sí, no hay limitante con esa... Por eso también yo hablaba de que el empaquetamiento preliminar, que en el fondo también tiene que ver con la parte de cómo se va a hacer este empaquetamiento, el medio lo definen ustedes. Cada iniciativa va a definir cómo va a ser el empaquetamiento y los medios que va a usar. Si ustedes prefieren hacerlo de forma digital, no hay ningún problema. Sí que no existe limitante en ese sentido. No tiene que ser en papel obligatorio, a eso voy. Perfecto. Okay. Veo que no hay más dudas. Bueno, les agradezco la participación. Diego. Sí, perdón. Disculpa, una consulta, Francisco, por acá. Después es que de esto, no había visto la mano levantada, pensé que no había más dudas. Que no encontré el botón. Oye, perdona. Lo que pasa es que
mi pregunta es, porque esto es una metodología que es un piloto, pero ¿qué viene después? ¿Cuál es el fondo de este proyecto? ¿Hay una segunda etapa? ¿Se van a seleccionar algunos que tengan mejores resultados? ¿Qué se espera después de que se obtengan, después de que se ejecuten estos proyectos ganadores? En rigor, lo que nosotros esperamos es que la metodología puede ser replicable. Ese es como el resultado principal más de impacto que de la iniciativa per se. Que es decir, que estas metodologías que se empaqueten y que queden a disposición de los ecosistemas puedan ser replicables en el tiempo. No tenemos pensado en hacer una segunda etapa de momento. En caso de, obviamente, lo vamos a ir comentando, pero no estamos pensando como en hacer un segundo paso post esta convocatoria en particular. Netamente lo que nos interesa es que la metodología sea aplicada, sea aprobada, digamos, en este pilotaje, y cuando ya esté empaquetada en su forma final, quede a disposición del ecosistema para su uso, ya sea en ese o en otros también, y por eso está este plan de financiamiento y de replicabilidad que tiene la propia metodología que se va a desarrollar. Ya, gracias. Y lo otro, ¿hay proyectos ganadores por región? ¿Hay un mínimo por región o es una convocatoria general? Es convocatoria nacional, no tenemos cupos regionales de momento en esta convocatoria. Ya, vale, muchas gracias. De nada, Francisco. ¿Tenemos alguna otra duda? Sí, ¿te puedo hacer una última pregunta? Las otras secciones de estas convocatorias Viraliza, como formación, había una de eventos y otras, ¿tienen otras fechas en las que van a ser publicadas para postular? Sí, tenemos un calendario que lo puedo dejar en este chat cuando terminemos la reunión, en el chat de la cita. No tengo de memoria el calendario, pero vamos a tener, me parece que 2 más convocatorias de Viraliza. Y ahí obviamente les dejo el detalle. Junto con la PPT, que le voy a hacer esas correcciones que les comenté, pero va a quedar todo ahí en el chat para disponibilidad de ustedes. Ok, muchas gracias. De nada. Ok. Ahora sí creo que no hay más dudas. Bueno, les agradezco la participación, las preguntas, obviamente, como les contaba, si hay más preguntas, se pueden dirigir a través del correo electrónico que ahí aparece, que es emprendimiento@corfo.cl. Eso se deriva al servicio de atención al cliente también, por donde pueden ingresar. Para hacer las dudas que tengan, nosotros estamos respondiendo más o menos entre 1 a 2 días hábiles como máximo, así que cualquier cosa puede entrar por ahí. Les agradezco la participación, las preguntas y voy a dar el cierre y obviamente invitar a todos quienes estén interesados en la convocatoria a participar y ojalá que esta metodología quede a disposición del ecosistema y que se formen estas redes de emprendedoras, que es lo que estamos buscando dentro de la misma convocatoria y la focalización per se. Les deseo un buen día todavía, pero todavía no son las 12 y que estén muy bien. Seguimos en contacto. Gracias, Diego. Saludos a todos. Que tengan un buen día. Chao, chao. Jaime. Chao, gracias a todos. Gracias, Diego. Chao, chao. Ahí, ante la pregunta de dónde va a quedar alojado esto, vamos a dejar todo en el chat de esta cita, de esta reunión. Ahí voy a dejar tanto la presentación como la grabación de este webinar, perdón. Eso. Diego, cuando te refieres al chat, ¿lo vas a escribir ahora? ¿Eso es?